Muy buenos días a todos los presentes. La Universidad Católica de la Santísima Concepción le da la más cordial bienvenida a la tercera y última actividad de internacionalización en el marco de la Academia de Verano 2021. Desde ya estamos muy contentos por sobre los 400 inscritos durante cada una de estas charlas, así que agradecemos a todos con su sintonía. Bueno, en primer lugar, vamos a saludar cordialmente a las autoridades presentes. En primer lugar, saludamos a nuestra vicerrectora de vinculación con el medio de la Universidad Católica, la Santísima Concepción, señora Roberta Lama Bedwell. También saludamos a la señora Mónica Tapia Ladino, vicerrectora de investigación y posgrado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Steve Baeza Abadí, director de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. André E. Enríquez, director del proyecto de internacionalización de la investigación y doctorados de la Universidad de Chile. María Soledad Arelloni, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Argentina. Directores, decanos, académicos y administrativos presentes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, comunidad e invitados todos. Sean muy bienvenidos. La Universidad Católica de la Santísima Concepción, en su orientación al servicio del bien común y el anhelo de contribuir al mejoramiento de la calidad, pertinencia de la docencia, investigación y vinculación con el medio, tanto a nivel regional como nacional, busca incorporar un modelo de gestión relacionado a la internacionalización transversal dentro de su quehacer, como un proceso de gestión significativo. Para introducir este concepto de manera integral para la comunidad, hemos realizado distintas presentaciones de referentes a nivel nacional e internacional, con ejemplos de buenas prácticas sobre el contexto de la internacionalización y sus distintos modelos, lo cual era el objetivo de esta Academia de Verano 2021 que ya está finalizando. Dicho lo anterior, quiero dejar con ustedes a nuestra vicerrectora de investigación y posgrado, señora Mónica Tapia Ladino, para que nos entregues unas palabras. ¿Qué tal, señora Mónica? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los conectados a esta actividad de internacionalización en el marco de nuestra Academia de Verano, que por primera vez hacemos online en esta segunda semana. Así es que muchísimas gracias por conectarse. Yo solamente brevemente quiero decir unas palabras acerca de la internacionalización y de cómo esta es una actividad transversal a toda la actividad académica de la universidad, atraviesa a todos los ámbitos, a la gestión, a la investigación, a la docencia y a la vinculación, por supuesto. Y señalarles a todos los presentes que como Universidad Católica de la Santísima Concepción, este es un desafío que hemos adoptado de manera transversal en lo que tiene que ver con la vicerrectoría de investigación y posgrado en particular. Es un desafío que lo tenemos como un horizonte de desarrollo del posgrado, en especial de los programas de doctorado, en los que tenemos que avanzar hacia la internacionalización de manera más explícita y más formal, más allá de las normales y muy bienvenidas siempre conexiones que nuestros académicos hacen con sus redes personales. Tenemos que avanzar a la institucionalización para poder poder acompañar, poder sacar mejor fruto de todas las acciones que cada uno hace. Lo mismo en investigación y innovación y transferencia, donde siempre el desafío de la internacionalización no es solo por la búsqueda de fondos, sino también por cómo logramos transferir conocimiento más allá de nuestras fronteras. Así es que les damos muchísimas gracias con Roberta, con Luigi, con el vicerrector de Finanzas. Tratamos de avanzar en conjunto. Este es un desafío que dejamos definido en el plan de mejoramiento institucional en nuestro reciente proceso de autoevaluación. Por lo tanto, cada una de las vicerrectorías en cada una de las unidades tiene este desafío. Así que les agradezco este espacio para las palabras y bueno, comencemos nuestra jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Mónica, por sus palabras. Efectivamente, es un trabajo de todas las vicerrectorías en conjunto con sinergia. Bueno, como ya es costumbre, en estas actividades institucionales vamos a conmemorar esta jornada con una fotografía oficial, por lo cual les pedimos que los que puedan prender sus cámaras lo hagan
vamos a sacar una fotografía. Bueno, ya tenemos 3 pantallas, así que vamos a sacar una fotografía a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí va la fotografía. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias por esas sonrisas, por esos gestos. Ahí salió la foto. Ahí salió. Bueno, antes de explicar la metodología de la exposición de nuestros invitados, queremos compartir un breve video que entrega un contexto del proyecto y la importancia para la comunidad. Vamos a proyectar el video. La Universidad Católica de la Santísima Concepción tiene una gran noticia que impactará positivamente a todas y todos quienes forman parte de su gran comunidad. La internacionalización transversal de la UCSC, enfrentando los nuevos desafíos. El Ministerio de Educación, por medio de su línea de fondos de desarrollo institucional, adjudicó a la UCSC el financiamiento que da luz verde al proyecto de internacionalización, lo que reconoce el excelente trabajo y seriedad de su propuesta. El proyecto busca fortalecer la internacionalización de la UCSC en el mediano-largo plazo, modernizando la gestión en el área institucional, las normativas internas y la consolidación de un modelo que garantiza el éxito de sus objetivos. La ejecución del proyecto, que inicia al cierre de 2020, tendrá una duración de 3 años, lo que traerá múltiples beneficios que podrían impactar tu quehacer como integrante de la gran familia UCSC, en cualquiera de sus sedes regionales y en las siguientes áreas. Docencia, incluyendo licenciaturas, pregrado, posgrado y carreras del Instituto Tecnológico. Vinculación con el medio. Investigación, innovación y transferencia tecnológica. Estas áreas implicarán no solo conectarnos con el mundo para crecer en el conocimiento desde la región del Biobío y región del Ñuble, también nos permitirá compartirle al mundo lo mejor de lo nuestro, en el marco de un modelo de internacionalización de vanguardia. Como Dirección de Relaciones Institucionales de la UCSC, estamos orgullosos de compartir contigo esta gran noticia y te invitamos a sumarte para concretar con éxito su implementación. Dirección de Relaciones Institucionales de la UCSC, vinculándonos con el mundo. Ahí entonces estaba ya la invitación hecha a sumarse a este increíble proyecto de internacionalización. Bueno, a continuación quiero invitarlos ya a la tercera y última actividad denominada internacionalización de la investigación e innovación. Para ello les voy a presentar a los expositores y expertos en la materia que nos acompañan hoy. En primer lugar voy a presentar al señor André Enríquez, director del proyecto de internacionalización de la investigación y doctorados de la Universidad de Chile, investigador y subdirector del Observatorio de Innovación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y subdirector del Núcleo de Investigación, Acciones, Interdisciplina y Transdisciplina para la Educación Superior. Bienvenido, André Enríquez. En segundo lugar, voy a presentar a María Soledad Ardioni. Ella es directora en Ciencias Sociales y Humanas, magíster en Ciencias, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Centro de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires e integra la planta estable del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales. Saludamos entonces a la doctora María Soledad Ardioni. Bienvenidos. La metodología va a ser la siguiente. En primer lugar, va a exponer el señor André Enríquez por 20 minutos y posteriormente señora María Soledad Ardioni por 20 minutos.
Luego vamos a realizar una ronda de preguntas de 10 minutos en donde ustedes pueden desde ya hacer sus consultas a través del chat, el cual va a estar siendo recibido por nuestro equipo para obviamente poder complementar las preguntas porque muchas veces son bastantes, entonces vamos a resumir. Entonces, ya teniendo claro nuestra metodología, queremos, ¿cierto?, dar el pase al señor André Enríquez. Saludamos cordialmente. ¿Qué tal, André? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos ¿Cómo días. están? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a la universidad. Obviamente me siento honrado de que me hayan considerado. También un saludo especial a Steve, que tengo la oportunidad de conocerlo, y a María Soledad Oregioni, que también tengo la oportunidad de conocerlo desde hace un par de años, que nos vimos también en otro seminario. Entonces, como siempre, el gran riesgo de invitarme es que soy bueno para hablar. Entonces voy a tratar de reducir y ser muy rápido en lo que les quiero plantear, y voy a comenzar a proyectar inmediatamente, porque tal como se enunció, más allá de los cargos y todas estas cosas, me ha tocado el desafío de tener que liderar el proyecto de internacionalización de la Universidad de Chile, que específicamente está centrado en investigación y doctorado desde el año 2016. Y lo que voy a presentarles, por lo tanto, son los aprendizajes de ese proceso. No crean ustedes que cuando les voy a mostrar ciertos datos y láminas de lo que hemos hecho es para decir, miren lo que hemos logrado como Universidad de Chile, sino más bien lo que viene siempre detrás de eso, que van a ser las conclusiones de lo que no nos ha resultado, de lo que hemos aprendido y de los nuevos desafíos que tenemos, para que ustedes lo tengan en consideración. Primero, ya que tuvieron en una primera jornada Hans de Witt, entiendo, una de las cosas que dice de Witt en el 2008 junto a otros autores es que la internacionalización de la investigación es quizás un área que tiene o ha tenido menos atención desde el punto de vista académico, y eso es verdad. Habitualmente uno está mucho más centrado en hablar en internacionalización a partir de la formación que desde lo que es la investigación. Y más aún, menos aún se habla todavía de la internacionalización vista desde el punto de vista de la innovación de base tecnológica. Entonces voy a tratar de ir abordando esta discusión porque también es nueva y tenemos que ser capaces de producir conocimiento. Y lo primero que les quiero decir es que la internacionalización de la investigación e innovación sucede a pesar de nosotros. Y eso, cuando digo nosotros, a pesar de los que estamos trabajando en el área de internacionalización de una u otra forma. ¿Y por qué? Primero, porque la investigación, por la forma en que se ha construido a nivel global y sobre todo en nuestros países, depende financieramente de organismos públicos que la financian. Y por lo tanto, eso le da una independencia de los procesos universitarios, como que puede ser la formación o la extensión o la vinculación con el medio. Y esto es algo insoslayable que tenemos que considerar, porque en realidad cuando uno está pensando en un proyecto de internacionalización no puede estar pensando en reemplazar a los fondos públicos que la financian, está pensando en otra cosa. Lo segundo es que depende de los grupos de investigación. Por lo tanto, uno podrá tener una muy buena estrategia y políticas y procesos de internacionalización, pero si no hay buena ciencia detrás, no hay nada que hacer. Y perdonen que sea súper concreto en esos elementos para después conectarlo con lo internacional. Bueno, lo tercero es que hay redes que ya se configuran y han configurado investigadores e investigadoras de las instituciones. Eso, si han estudiado fuera, por ejemplo, ya construyen redes en sus doctorados, etc. Y obviamente, y esto sí que yo lo digo, pero lo considero una obviedad, es que para internacionalizar cualquier cosa tiene que haber un otro que quiere cooperar con nosotros. Y a veces se nos olvida y empezamos a pensar la internacionalización solo desde nuestras acciones y no desde lo que significa la internacionalización, que es construir cooperación. Entonces la pregunta que uno debería hacerse, y que fue la que nosotros nos hicimos, entonces, ¿qué podemos aportar con una estrategia institucional de internacionalización que ya no estén haciendo los investigadores e investigadoras, los centros de la universidad en los años, en la historia de esa institución y en ese momento? Entonces, uno podría llegar a concluir que hay 5 grandes pilares, no son los únicos, y aquí probablemente lo mismo que dice Hans de Witt, Jocelyn Gasset, la misma María Soledad, no hay un modelo de internacionalización. O sea, uno tiene principios, tiene ciertas estrategias que uno va aprendiendo de otros, pero estos 5 pilares son componentes idiosincráticos de una institución que va aprendiendo.
Y esos 5 que yo voy a tratar de relevar en esta presentación tiene que ver con ser capaces de entregar una mirada institucional a un proceso que es históricamente atomizado en nuestras instituciones. Lo que partí diciendo, la forma de financiarla hace que se atomice. Ustedes postulan a Fondesit. Fondesit es un fondo institucional o individual. Es individual. Es tan individual que le depositan en su cuenta corriente, no el de la institución. Entonces, cuando uno habla de investigación, tiene esos elementos que están detrás y por lo tanto el investigador decide en su propuesta qué internacionaliza, cómo lo internacionaliza, con quién y cuándo. Entonces, un proyecto tiene que jugar en otra cancha. El segundo es que tiene que ver con vincular ciencia, innovación de base científica y formación. Esto es un tema que estamos al debe en general, nuestra institución también, y en eso hemos ido trabajando. No hay una relación directa entre internacionalización de nuestra ciencia y de innovación con un impacto sobre los procesos de formación que podamos decir, mira, ahí está. Más bien hay que empezar a ordenarlos institucionalmente. Y es ahí donde nos damos cuenta que el trabajo estratégico a nivel de la universidad en su conjunto es fundamental en esta área. Obviamente generar condiciones políticas y materiales, que voy a referirme, que es la que más se ve en un proyecto de internacionalización. Cuarto, reducir asimetrías internas. Esto es lo que puede lograr un proyecto de internacionalización que no lo va a lograr un financiamiento individual, o incluso si ustedes tienen un FONDAP o un centro de excelencia, ese centro de excelencia podría ir exactamente en el sentido contrario de reducir asimetrías, porque crea un estanco de alta excelencia investigativa dentro de un contexto que no tiene acceso a ese mismo nivel de financiamiento. Entonces, un proyecto como este ayuda, si es bien guiado, a reducir esas asimetrías. Y un último punto que nosotros aprendimos también en el proceso es acelerar la internacionalización de investigadores e investigadoras y sobre todo los más jóvenes, ¿ya? Ahí hay un punto que voy a retratar. Entonces, primero, entregar una mirada institucional significa o ha significado para nosotros que cuando hablamos de la internacionalización, fíjense que hay distintos desafíos. Incluso hemos llegado a conceptualizarlo como, ojo, que hay distintas misiones según quien las mire en la institución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tu universidad puede estar mirando desafíos que son de carácter global. Y por lo tanto dice la institución, bueno, tenemos que avanzar en una internacionalización que apunta a contribuir a la solución de problemas globales, cambio climático, reducción de la pobreza, ¿cierto? Etcétera. Los temas hoy día de pandemia, etcétera. Que es una forma en la cual nosotros orientamos la internacionalización. Y es válida. En contrapartida, también pueden haber desafíos nacionales, como los que plantea el Ministerio de Educación y el proyecto que ustedes han adjudicado, y los felicito, porque se me olvidó decirlo, y que tienen que ver con, bueno, el Ministerio les va a pedir cuál es su contribución a partir del proyecto al sistema nacional o al territorio donde están instalados con otras instituciones. Y eso también orienta una estrategia de internacionalización. Pero también puede ser multiinstitucional. Si estos proyectos de internacionalización o tu estrategia de internacionalización se vincula con el desarrollo que también están haciendo otras instituciones. Vuelvo al mismo ejemplo, puede ser en el mismo territorio donde está, en la región, como también cuando se arma una red de instituciones que tienen similares intereses de manera internacional, y estos proyectos y lo que de ellos deriva fortalecen, ¿cierto?, esas instituciones y cumplen ciertos desafíos. Y también puede ser colectivo. Esto quiere decir que hay grupos de investigación o hay disciplinas de investigación que están mirando su internacionalización de una forma particular y respecto de las necesidades que ellos tienen. Un ejemplo claro, me encanta esto. Habitualmente vemos a Chile como un país donde el desarrollo de la astronomía es fundamental y tiene grandes inversiones. Es verdad, pero más que una ventaja competitiva, una ventaja comparativa. Es porque tenemos el cielo. Si no, no estarían instalados acá los observatorios. Pero una cosa distinta es cuando hablamos de un colectivo, por ejemplo, en el área de ciencias sociales, en el área de migraciones y racismo, que tienen un interés de internacionalizarse que puede estar vinculado a un tema global, pero no necesariamente va a seguir todas las lógicas que nosotros estamos pensando. Y finalmente, están también los intereses individuales. Entonces, el desafío de un proyecto de internacionalización tiene que ver con conjugar estos distintos intereses, estos distintos desafíos que están detrás de lo que significa una institución de educación superior. No se puede trabajar solo en una.
hay que tratar de abordarlo de manera integral. Y esto nos llevó a nosotros a construir principios guías de todo nuestro proyecto. En el eje central es que hicimos una definición, y es una definición política, que nosotros íbamos a apuntar a la cooperación sur-sur, pero obviamente no la podíamos hacer de manera exclusiva. Esto no significaba que elimináramos la cooperación con Francia, que es histórica para nuestra institución, o con lo que se hace en general con Europa y Estados Unidos. No, sino que dimos cuenta de que para avanzar en el fortalecimiento de la internacionalización de la investigación en los doctorados de nuestra universidad, era necesario volver a vincularse o fortalecer la vinculación con nuestra región. Y el indicador clave que tuvimos ahí es que cuando uno miraba de dónde venían los estudiantes a nuestros doctorados, eran todos de América Latina. Y por lo tanto había un sesgo de salida versus el de entrada. Todo se miraba hacia el norte en términos de cooperación de investigación y de sacar estudiantes, pero nunca nos hacíamos cargo de la temática desde dónde venían los estudiantes de América Latina y que estaban contribuyendo al desarrollo de la investigación de nuestra propia institución. Ese es el eje central. Y después los 4 que ustedes pueden ver en los bordes es el equilibrio entre excelencia y pertinencia. Nuestro país ha vivido un exceso de excelentismo en investigación que le ha terminado haciendo daño, porque al final es más importante el ranking que la investigación. Es más importante, ¿cierto?, mostrar que somos excelentes que desarrollar armónicamente nuestras instituciones, y es más importante la investigación que lo que contribuye esa investigación a la sociedad, y específicamente haciéndonos cargo de nuestro propio país. Entonces había que equilibrar este concepto con el de pertinencia, y empezamos a hacer ese trabajo, que si ustedes se dan cuenta, es más allá que lo internacional mismo, que la discusión de lo internacional tiene que ver con cómo tú afrontas un rediseño de tu proyecto académico. El que está opuesto a eso, opuesto en el sentido de la lámina, es algo que todos ya decimos y estamos de acuerdo. La internacionalización no es propiedad ni exclusiva de las direcciones de relaciones internacionales o unidades. Es algo que tiene que permear a toda la institución. Y eso es clave, porque si no queda reducido. Y el mejor ejemplo para mí sigue siendo la investigación. La Dirección de Relaciones Internacionales o Vicerrectoría de Relaciones Internacionales podría decir A, pero el investigador que tiene su Fondesit va a decir B y se va a hacer B, porque así funciona. Y por lo tanto tenemos que ser capaces, más que de disputar espacios, tiene que ver con generar alianzas incluso internas. El tercero tiene que ver con el tránsito de la disciplina, interdisciplina y transdisciplina. Y esto ha tenido, yo creo que ha sido uno de nuestros aciertos conceptualmente hablando y políticamente hablando. Hemos trabajado el proyecto de internacionalización mucho más centrado en una cooperación interdisciplinar y transdisciplinar que disciplinar. ¿Por qué? Porque lo disciplinar en general está cubierto por distintos espacios. El Congreso de Oncología, el Congreso de esto otro, las redes de investigación ya formadas. Podemos apoyar a esos investigadores e investigadoras para que se anclen o mejoren su posición o su cooperación ahí. Pero es mucho más provechoso el trabajo a nivel inter y transdisciplinar, y también es un desafío, donde en realidad la invitación que hace la universidad a su cuerpo académico es a trabajar en plataformas más bien transversales de conversación. Y el último ejemplo, el último principio, básicamente entender que la internacionalización tiene que llegar a transformar a la institución, y eso es de largo plazo. Algo que cuesta un montón porque nos cuesta por idiosincrasia, nos cuesta por todo, no es un tema de la Universidad de Chile, es un tema nacional, probablemente también regional, que necesitamos muchos resultados a corto plazo. Además los tenemos comprometidos en estos mismos proyectos, así que todos los años tenemos que mostrar resultados, pero entender que no es lo mismo adoptar una estrategia de internacionalización que transformar a una institución a partir de esto. Y por lo tanto hay que integrarlo estratégicamente. El proyecto de internacionalización de la investigación es solo una acción que está en un marco general, y yo creo que eso es un llamado clave cuando uno habla de estos procesos a nivel institucional. Hay que entender nuestros proyectos en el marco de una institución donde hay otros proyectos y hacerlo dialogar. Y esto se hace en el largo plazo. Imagínense que para nosotros esto ha significado partir en el año 2016 y estamos ya en el año 2021 terminando el segundo proyecto para empezar el tercero que tenemos adjudicado. Debemos tratar de pensar la internacionalización en una mirada de mucho más largo plazo. ¿Y cómo se va haciendo? Bueno, condiciones. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los pilares de lo que podemos contribuir? Primero, ¿cómo generamos condiciones políticas y materiales? Lo primero es que nosotros aprendimos que un modelo de gobernanza es clave para poder implementar exitosamente estos proyectos.
una estrategia de internacionalización y un proyecto de internacionalización no puede quedar solo en manos de un director o directora del proyecto. Tiene que tener un lineamiento político y, como ustedes ven acá, son personas de carne y hueso, vicerrectores, decanos, decanas y directores, donde yo era uno más dentro de ese equipo y sigue siendo uno más, que además está alineado, en este caso verticalmente, porque fue mandato del Consejo Universitario. No nos pedían esto, nadie nos pidió. Nosotros mismos nos creamos esta estructura entendiendo que si queríamos hacer un cambio importante, si queríamos discutir cosas relevantes para la institución, teníamos que vincular a quienes tomaban las decisiones. Y este modelo de gobernanza, después de todos estos años, se sigue manteniendo, y una cosa que también nos ha llenado de felicidad es que este mismo modelo ha permeado todas las otras iniciativas institucionales de la Universidad de Chile. Todas ya tienen un directorio de proyectos, una dirección ejecutiva que es compartida, los programas de fortalecimiento de universidades estatales, todos los PMI, etc. Eso uno primero. Lo segundo tiene que ver con cómo se entiende el trabajo de un proyecto a propósito de las condiciones. Y esto también lo hemos ido aprendiendo y se resume en esta lámina. Uno tiene que ver que cuando habla de internacionalización, de la investigación, pero esto es aplicable a cualquier otra esfera que podamos discutir, se debe trabajar en el nivel institucional, que es más bien estratégico y transversal. Ese es el que le da el cascarón completo y una orientación de esa institución respecto de lo que quiere lograr. Pero no hay que olvidar que hay un segundo nivel que son las unidades académicas y que son proyectos más bien de facultades o institutos. Porque ahí se va a dar otra dinámica que tiene que ser capaz de dialogar con los elementos estratégicos más superiores. Y finalmente, el trabajo a nivel de los académicos y académicas específicos. Entonces, instrumentos desde, voy a partir de abajo hacia arriba, ayudas de viaje, pasantías, apoyo para publicaciones, son típicos instrumentos que nosotros utilizamos para apoyar al académico con nombre y apellido, que con nombre y apellido me refiero que es un individuo, dentro de un marco de concurso, y diseñamos una serie de cosas. Y a las unidades académicas incentivarlas al diseño e implementación de estrategias más ad hoc a su realidad y que también nosotros apoyamos financieramente con instrumentos. Y en la parte superior de la institución, bueno, un diseño de estrategia, nosotros tenemos lo que se llaman los planes de desarrollo institucional, los PDI, y se incorporó la dimensión internacional muy fuerte, cambiar estructuras, procesos y contar datos. No voy a entrar en cada uno de los detalles, pero quiero resumir que en todos estos años nos dimos cuenta que hay que operar sobre 3 niveles. Si uno opera solo sobre el institucional, tiene un gran riesgo de que a usted le quede un cascarón muy bonito de declaraciones, pero sin carne. Entonces tiene que bajar hacia los otros niveles. Pero tampoco se puede quedar solo en el nivel individual, porque en el nivel individual usted va a ser, tiene el gran peligro de ser solo una caja pagadora. O sea, va a transferir recursos, pero no va a tener necesariamente un lineamiento institucional de hacia dónde va. Entonces, ahí nosotros hemos aprendido. Y desde lo institucional, una de las cosas fundamentales es cómo fomentamos las redes de investigación. Como les mencionaba, los investigadores e investigadoras van a tener sus propias redes, van a tener sus propios congresos, van a tener sus propias asociaciones para proyectos, para publicaciones de manera internacional. Entonces, ¿qué le podemos entregar nosotros? Primero, podemos entregar espacios donde los que no tienen esas redes las pueden construir. Segundo, podemos entregar espacios nuevos que investigadores e investigadoras no han visto. Y tercero, sobre todo con los investigadores e investigadores jóvenes, les podemos generar mejores condiciones para colaborar con gente que no conoce. Ahora, esto significa cambiar, como les mostraba respecto a los principios, ciertas formas de operar. Ya no se trata de armar congresos específicos de una disciplina, sino más bien plataformas de cooperación con instituciones o con países. Yo voy a nombrarlos rápidamente para que se den cuenta y me voy a detener en uno. Como la cooperación que históricamente ha tenido la Universidad de Chile, nosotros no vinimos a hacerle cooperación con Francia a la Universidad de Chile, es histórica. Lo que nosotros le dimos fue un marco de desarrollo distinto, en que terminó firmándose y ya está en funcionamiento un acuerdo para la creación de una iniciativa de altos estudios que formalizó una relación que tiene por décadas y que esa estructura ahora establecida dentro de la universidad va coordinando las distintas iniciativas que están en materias de cooperación. Eso es algo que uno hace con lo que estaba históricamente. Lo segundo, con América Latina, que nos había interesado y está como principio del proyecto. ¿Cómo cooperamos con distintas mesas de trabajo en temáticas comunes de la región? Desafíos en educación, desafíos en democracia, participación e inclusión.
han sido plataformas que creamos junto con otras universidades que ustedes pueden ver ahí, y que son abiertas además para otras instituciones, para vincular investigadores e investigadores, y es más, también se vinculan las autoridades entre las universidades. Y uno, que como siempre uno tiene un chiche o algo que se siente más orgulloso de haber realizado, todo lo que ha sido la plataforma de cooperación Chile-Suecia, que se llama Access, que partimos 4 universidades y hoy día somos 16, donde ustedes pueden ver un desarrollo de foros binacionales. Hemos tenido 4 foros. Tuvimos que suspender primero por el estallido social y después por la pandemia lo que teníamos que hacer como nuevo foro, y donde se ha trabajado en cooperación científica. Y aquí un primer y único alcance general que lo voy a poner como ejemplo con Access, y tiene que ver con lo siguiente, que armar estas plataformas no es solamente ponerse a armar actividades, en realidad hay un diseño conceptual, hay un proyecto detrás que tiene que ver cómo entendemos una cooperación con Suecia a partir de la construcción de sociedades sostenibles, y armamos grupos de trabajo conjuntos, entonces en 3 grandes áreas: medio ambiente, desafíos sociales, desafíos de la salud, y justamente uno que era un clúster nuevo, que es el de innovación basada en ciencia. Y nosotros diseñamos esto y pusimos estas mesas conjuntas de trabajo con investigadores e investigadoras, de las cuales han salido resultados: publicaciones, libros, paper, proyectos conjuntos y cooperación en materia doctoral, simplemente porque generamos las condiciones. Pero esas condiciones, este diseño tenía principios, tenía que ser interdisciplinario, tenía que obligatoriamente tener la participación de investigadores jóvenes, tenían que haber proyectos comunes, o sea, una cohesión común. Era difícil, imagínense que teníamos que juntar ya la Universidad de Chile con la Universidad Católica de Chile. Ya esa condición de trabajo conjunto era un desafío. Ahora multiplíquenla eso por 16 instituciones de ambos países, donde además el lenguaje común es el inglés, porque los que hablaban sueco o los suecos que hablaban español eran muy pocos. Y obviamente la equidad de género también en cada uno de los grupos, que tiene que ser hoy día una condición. Y hemos seguido trabajando en este tipo de iniciativas con China-Chile, que estábamos trabajando, pero la pandemia nos ha detenido, y lo que les mencionaba, como ya la iniciativa chileno-francesa ha estado funcionando. ¿Qué hemos aprendido de eso? Primero, que cuando uno construye plataformas, tiene que tratar, por lo menos hoy, de orientarla a desafíos globales. Eso convoca a las instituciones y convoca a los grupos de investigación. Si ustedes vieron, cuando uno plantea este tipo de plataformas respecto de qué es lo que podemos contribuir en materia de investigación para cambio climático, ¿cierto? Para las discusiones de corrupción, reducción de la pobreza, convoca para desafíos de la salud. Y tiene que ser transdisciplinar, sí, porque si no se te transforma en un congreso de investigadores que ya lo tienen y estás desperdiciando los recursos. Tienen que pensarlo, y lo hemos pensado como una estrategia a largo plazo. Nos pusimos ansiosos y probablemente les va a pasar a ustedes también con su proyecto, pero en definitiva los resultados no se vieron antes de 3 años de trabajo. No se vieron antes. Era solamente juntarse, generar los proyectos, y recién estamos viendo los resultados. Requiere mucha cooperación interna. La internacionalización para crear este tipo de plataforma es cooperación interna, no solo externa. Vincularse fuertemente con los gobiernos, y esto es un trabajo multilateral. Ojo, Chile es pequeño y eso no nos da la masa crítica para participar en todo. Una institución, a pesar de que la Universidad de Chile en tamaño es grande, pero entendimos que para cooperar internacionalmente teníamos que aliarnos con otras instituciones de nuestro propio país. Y asimismo también financiamos seminarios internacionales y proyectos, no me voy a detener, pero que ya apuntaban a temas mucho más específicos como, digamos, como financiamiento de actividades, pero que eran de grupos de investigación básicamente, y también obviamente cooperando, que esto lo acabamos de terminar hace poquito, de apoyar la internacionalización. Los principios básicos tienen que ver con la participación de al menos de 2 unidades disciplinarias. ¿Por qué? Apuntar a la cooperación interna, o si no, cada facultad te va a presentar un proyecto que no dialoga necesariamente con el otro. La obligatoriedad de la participación de instituciones de educación superior y centros de investigación internacionales dentro de esas propuestas de facultades, y que los programas de doctorado debían estar acreditados o en proceso de reacreditación que participaran en esa propuesta. En simple, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? ¿Se acuerdan? Mirada general, mirada intermedia, que son las unidades académicas, entregarles recursos basados en un proyecto que era evaluado por un panel de más de 10 personas respecto de una estrategia de internacionalización de la investigación y los doctorados de esa unidad.
bajo esos principios y elegí 3 de los que estaban. Y se lograron resultados, por supuesto. Ahí tienen ustedes todas las facultades que participaron en esos 8 proyectos iniciales. Hoy día estamos partiendo 8 más. Y fíjense que es mucho más específico. Yo les hablé de las plataformas y todo. Aquí ya se habla de seminarios y cursos internacionales, que fundamentalmente los doctorados, misiones para poder atraer estudiantes a los doctorados y fondos también que adjudicaron. Ojo con esa parte. Un proyecto de internacionalización también debe generar las condiciones para que otros puedan adjudicar sus propios fondos y sumar. Si solamente transferimos recursos del proyecto sin generar las condiciones para que logre levantar otros proyectos, la pregunta clave va a ser qué va a pasar cuando se termine la plata del proyecto. Eso es un tema que está siempre de vuelta. Entonces, ¿qué aprendimos de las unidades académicas? Bueno, lo primero, los compromisos de los decanatos. Y eso, créanme que fallamos al comienzo. ¿Por qué? Nosotros supusimos que los decanos estaban informados, que iba a funcionar, y no. Tuvimos que hacer todo un trabajo de compromiso con los decanos en el proceso. Investigadores, tener en estos proyectos investigadores líderes, no estrellas, que es una cosa distinta. Investigadores líderes encontramos en el sentido de investigadores jóvenes, investigadores también de edad consolidada, pero que estaban dispuestos a trabajar por esto y no solamente a recibir los beneficios. Y lo contrapongo a la estrella porque la estrella lo que va a sentarse a hablar y a ser servido por el otro. Y eso no te sirve en la construcción de una relación internacional. Porque probablemente hay un otro enfrente de él que tiene más pergaminos que él. Entonces esa actitud daña la relación bilateral o multilateral. Mayor peso del estado de desarrollo de la unidad. Ojo, ahí nosotros también tuvimos que hacer un trabajo muy intenso. Las unidades académicas tienen desarrollos distintos en materia de internacionalización. Si usted tiene astronomía, la astronomía por definición está internacionalizada, pero no necesariamente la creación artística. Y por lo tanto hay que hacer un trabajo de entender cuál es la realidad en el desarrollo internacional de tus propias unidades académicas, de tus propios programas. La internacionalización disciplinar, que será otro aspecto relacionado con el anterior, no es lo mismo internacionalizar filosofía y humanidades que ingeniería, y hay que hacerse cargo de eso. Ojo con la débil conexión presente entre investigación y formación también, que tuvimos que apuntar mucho, incidir. Hicimos un trabajo con mi colega Alicia Salomone, que es la directora y posgrado y postítulo de la Chile, muy cotidiano de ver cómo esto se iba enfatizando y todavía no lo logramos al nivel que quisiéramos, porque hay una resistencia, hay una inercia, hay normativas que no te lo permiten y eso hay que trabajarlo. Y finalmente, el verdadero interés de los estudiantes doctorales y profesores para internacionalizarse. Uno de los mayores fracasos que tuvimos fue crear un fondo de financiamiento para la internacionalización de estudiantes doctorales que no alcanzó el 50% de utilización. Y después investigamos por qué. Porque para el estudiante doctoral era una pérdida de tiempo valioso irse fuera del país si no estaba relacionado con su investigación o si su profesor guía de tesis doctoral no le decía que tenía que hacerlo. Y no leímos bien el contexto y hoy día hemos cambiado ese tipo de instrumentos. Y aceleramos también la internacionalización de los investigadores, y esto lo voy a pasar súper rápido, que también creamos instrumentos específicos para ello. Ayudas de viaje, financiamiento de publicaciones, profesores visitantes. Estos instrumentos, se los aseguro, prácticamente todos funcionan bien. No hay, las tasas de adjudicación son del 100% porque siempre estamos hablando de viajes cortos que van a un congreso, etcétera, y el tema de las publicaciones que ustedes saben es un gran tema, su costo y cómo financiarlo. No siempre hay instrumentos que te lo financian directamente en la unidad académica. Y también traer profesores visitantes que también tuvimos que aprender que no es tan fácil que un profesor se venga un semestre, y eso fue una gran conversación con el Ministerio de Educación, que tenía la pretensión de que un docente viniera un año a hacer clase, y nadie viene un año, y nadie viene un semestre, y nadie viene 3 meses, probablemente un mes, y tenemos que darle muchísimas gracias a la institución que lo manda, porque no puede venir, y menos, menos hoy día. Pero esas son cuestiones que además hay una falta de comprensión del sistema de educación superior o de los organismos de políticas públicas que construyen imaginarios que en realidad en la práctica no están funcionando. Respecto a reducir asimetría, por favor, ustedes me dicen, porque yo hablo mucho, así que alguien que me haga, no estoy mirando si ya me pasé. Andrés, sí, estamos en el tiempo, pero vamos a dejar para que pueda cerrar. Este último nomás. Entonces, en cuanto a reducir asimetrías, y con esto termino, el proyecto de internacionalización se tuvo que hacer cargo de esto, y créanme que hoy día
es clave. Primero, todas nuestras instituciones tienen asimetrías, por condiciones materiales, por condiciones educacionales, por condiciones psicoemocionales, condiciones económicas, disciplinares, territoriales, género. O sea, si hay algo que tienen nuestras instituciones, son distintas asimetrías y probablemente todas. Entonces, el desafío de la internacionalización primero tiene que ver con reconocer la existencia de esas asimetrías y trabajar sobre ellas, y es lo que hemos tratado de hacer. Y pasar a un concepto de democratizar la internacionalización y por lo tanto prevenir su elitización. Esto, en todos estos instrumentos que les comenté, es lo que tratamos de hacer constantemente, no sin problema, no sin la lucha habitual de los excelentistas versus los que no son excelentistas, de las peleas internas, etcétera, que son naturales en nuestras instituciones. Pero el rol, y aquí viene de nuevo, ¿qué le aportamos nosotros a la institución? Una mirada más global y una mirada de largo plazo. Prevenir la elitización es clave. Comprender cuál es el proceso de internacionalización y sus finalidades. Yo creo que muchas veces uno se enfrenta en las conversaciones que cuando uno pregunta ya, pero ¿cuál es la finalidad de internacionalizar? Y la gente lo confunde, bueno, no, movilidad, intercambiar gente, que los estudiantes ganen experiencia. Lo primero es potenciar tu proyecto académico como institución. Esa es tu finalidad. No la puedes perder. Los caminos son múltiples. ¿Qué pasa hoy día cuando alguien definió que la internacionalización es igual a la movilidad y no puede mover a nadie? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Entonces, uno tiene que lograr entender cuál es la finalidad. Evitar el ritualismo, para una institución como nosotros de 178 años, imagínense cuánto ritual tiene en materia internacional. Y el ritualismo significa que solo reproduces prácticas y no te orientas hacia su objetivo. Y finalmente, algo que obviamente no le gusta a mis colegas del Ministerio de Educación, pero los quiero mucho, pero hay que alejarse del indicador como fin. El indicador solo tiene que medir algo más potente que son tu finalidad, tus objetivos, etc. El solamente centrarse en el indicador no te lleva a comprender lo que estás haciendo, te lleva a responder a una lógica de medición. Y creo que eso también lo hemos tenido que aprender, pero no significa eliminar los indicadores. Los indicadores y la medición tienen que seguir existiendo, pero no puede ser tu finalidad responder el indicador, que muchas veces todos entramos en esa dinámica. Ya, dije que hablaba mucho, pero ahora me callo. Gracias, Andrés, ¿no? Muy interesante. Agradecer que puedas compartir los pilares fundamentales de la Universidad de Chile en este proceso, los chistes, como lo has nombrado, de verdad se siente esa pasión. Bueno, también recordarles que pueden hacer las preguntas por el chat, nuestro equipo las está recibiendo, ¿ya? Y también recordar que en el caso de los expositores les vamos a estar avisando por el chat cuánto tiempo llevan y cómo van con el tiempo. Así que agradecer entonces la exposición de Andrés. Y ahora voy a preguntar a María Soledad. ¿Qué tal, María Soledad? Ahí directo con Argentina, Buenos Aires. ¿Estamos preparados, estimada María Soledad? Hola, buenos días. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación a esta escuela de verano, a compartir los conocimientos vinculados a la internacionalización universitaria y la internacionalización de la investigación. Creo que es una instancia que potencia mucho las reflexiones y los aprendizajes que vamos generando en la región latinoamericana, digo, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, sobre este tema, y también potenciar no solo las discusiones, sino el abordaje, digo, pensar la internacionalización desde una perspectiva propia, desde una perspectiva situada, y contemplando claramente nuestras propias realidades. Y en este sentido, bueno, el expositor que me antecedió, André, que ya lo conozco, por supuesto, que hemos intercambiado en otras instancias, la verdad que me facilitó muchísimo el trabajo, porque creo que en términos de experiencia, el proyecto que han desarrollado en la Universidad de Chile, justamente permite problematizar luego desde el análisis y desde la teoría qué está pasando con la posibilidad de proyectar la internacionalización desde nuestras propias instituciones y a partir de objetivos endógenos, ¿no es cierto? Él hablaba de una planificación institucional y cómo pensar la internacionalización en función de esa planificación institucional. Bueno, y muchos de los problemas que mencionaba lo encontramos también en otras investigaciones que afectan a universidades de la región, ¿no es cierto? Y que claramente tiene que ver con pensar desde dónde estamos abordando el proceso de internacionalización las universidades latinoamericanas.
Y eso a veces nos hace, o nos presenta la necesidad de movernos un poco desde una mirada netamente institucional a pensar la internacionalización desde una perspectiva histórica y contextual. Esto no quiere decir que sea antagónico con pensarlo en términos institucionales. Por supuesto que no, es complementario y nos permite entender, ¿sí?, por qué emergen de pronto algunas dificultades cuando pensamos la internacionalización en términos institucionales. Y en ese sentido va un poco lo que quería compartir con ustedes. Así que voy a presentar, si no tienen problema, voy a compartir pantalla para también compartir mi presentación. Dicho esto, vamos. A ver. Recordad que todavía pueden hacer las preguntas a través del chat. Ya tenemos algunas ya realizadas, Andrés, y ahora a partir de la exposición de María Soledad, a través del chat, todas las consultas que quieran realizar. Bien. Bueno, ahí estoy compartiendo mi presentación, ¿la pueden ver? Se ve una página de internet, María Soledad. No, en mi pantalla estoy viendo la presentación, no sé, a ver. ¿Sí? No, todavía no podemos verla. Yo no la veo. Bueno, estamos teniendo entonces algunas dificultades. Ahí vuelvo. A ver. Puede dejar de compartir y compartir nuevamente. Hice eso. A ver, ahí, ¿ahora? Sí, ahí sí, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, ahora no me dejamos. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, como les decía, me parece interesante pensar y reflexionar fundamentalmente a ver qué entendemos por internacionalización universitaria en América Latina. Fundamentalmente, para poder abordar en el marco de este seminario las dificultades que emergen cuando pensamos la internacionalización en términos institucionales, ¿no es cierto? Y en este sentido, ¿sí? Nos remitimos al análisis de la internacionalización universitaria y accedemos a bibliotecas de los estudios sobre educación superior, a bibliotecas sobre relaciones, ciencias políticas y relaciones internacionales, y también a bibliotecas vinculadas con los estudios sociales en ciencia y tecnología, podemos encontrar antecedentes que de una u otra forma han analizado cómo se presenta el proceso de internacionalización universitaria. Y en ese sentido, desde la bibliografía y desde la literatura académica, podemos identificar tres enfoques o perspectivas de análisis. Por un lado, una perspectiva de análisis contextual, histórico y contextual, que justamente puntualiza en las características que adquiere la internacionalización universitaria en la región latinoamericana, y también a los cambios históricos en el marco de los cuales emerge y se potencia el proceso de internacionalización. En este sentido, hago referencia, por ejemplo, a vincular la internacionalización con parámetros de calidad, a la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, también a la emergencia de los regionalismos y de las regiones de educación superior, y en esto podemos pensar, por ejemplo, en lo que es el proceso Bolonia o en lo que es el Mercosur educativo, como para contextualizar distintos momentos donde se enfatizan desde una perspectiva histórica y contextual el proceso de internacionalización universitaria. Por otro lado, desde una perspectiva institucional, donde claramente se piensa la internacionalización de las instituciones de educación superior desde una perspectiva de la gestión, y acá podemos referenciar a autores como Jesús Sebastián, de Witt, Hans de Witt, por ejemplo, que están pensando en estos términos de cómo incorporar, y también el abordaje que nos presentó recién Andrés, de cómo incorporar el proceso de internacionalización desde las lógicas de las instituciones de educación superior, y también una perspectiva crítica, que fundamentalmente enfatiza en los aspectos negativos que trae aparejado el proceso de internacionalización de la educación superior. Y esto tiene que ver también con características propias de pensarlo desde la región latinoamericana.
y está vinculado, por ejemplo, a la fuga de cerebros o de talentos, a la mercantilización de la educación superior y también a la desterritorialización de los problemas cognitivos a trabajar. Es decir, bueno, cuando desde la región y en términos asimétricos llevamos adelante dinámicas o procesos de internacionalización que no son pensados desde una perspectiva endógena, bueno, ahí emergen algunos problemas que es necesario tener en cuenta a la hora de proyectar la internacionalización de nuestras universidades. Bueno, este repaso por la bibliografía, digo, por las distintas bibliotecas, me parece interesante tenerlo en cuenta como para poder contemplar, bueno, cómo confluyen distintos pensamientos y distintos niveles de análisis, ¿sí?, a la hora de pensar el proceso de internacionalización en América Latina. Por supuesto, sin olvidarnos que América Latina, justamente, las universidades nacen ya desde una perspectiva internacional, ¿sí? Ustedes piensen que las primeras instituciones de educación superior que se crean en la región latinoamericana están directamente vinculadas al modelo de universidad colonial. Y esto que de pronto, cuando proyectamos en términos prácticos la internacionalización de la universidad desde nuestras propias instituciones, desde una mirada netamente institucional, a veces lo dejamos de lado, luego cuando emergen algunos problemas que nos remiten a pensar, bueno, a ver, en términos históricos, ¿qué dificultades han debido superar las universidades latinoamericanas? ¿Sí? ¿Cómo esta historia que han atravesado y cómo se ha construido el sistema de educación superior en los distintos países de la región latinoamericana también tiene consecuencias en el imaginario que se fue construyendo en torno a la investigación, ¿sí?, en torno a la internacionalización, en torno a la vinculación internacional y también en la forma en que nos vinculamos internacionalmente desde América Latina, ¿sí? Entonces, por eso les decía que me parece interesante pensar la internacionalización desde una perspectiva histórica y contextual, ¿sí?, que justamente permita retroalimentar la proyección internacional de nuestras instituciones de educación superior, pero desde una perspectiva situada, es decir, contemplando el proyecto institucional de las instituciones de educación superior, de nuestras universidades. Por supuesto, pensándolo desde una perspectiva transversal. Y cuando me refiero a una perspectiva transversal, tiene que ver con contemplar las actividades de investigación, docencia y extensión en función de objetivos concretos, ¿sí?, en función de un proyecto de internacionalización. Y claramente, cuando nosotros pensamos la internacionalización desde una perspectiva transversal, emergen dificultades porque generalmente se ha pensado en forma fragmentada, ¿sí? Es decir, ¿cuándo comienza a pensarse desde las instituciones de educación superior una política de internacionalización? En esto me refiero en términos políticos concretos, ¿sí? Generalmente, como mencionaba en la presentación anterior André, la vinculación internacional ha pasado a partir de dinámicas de los propios investigadores, de construcción de redes de carácter de pronto más horizontal, pero basado en lógicas disciplinares, y entendiendo a la internacionalización como movilidad, ¿sí? Ahora, nosotros pensamos que el proceso de internacionalización de la educación superior, que adquiere características diferentes de las dinámicas de vinculación internacional de los investigadores y de las universidades, ¿sí?, comienza a manifestar estas características diferentes justamente en los últimos años del siglo XX, ¿sí? Ahí podemos identificar cambios que se dan, que son cambios de orden cuantitativo y de orden cualitativo. De orden cuantitativo tiene que ver con el incremento del número de las movilidades, ¿sí?, de las conexiones internacionales, ¿sí? Y de orden cualitativo tiene que ver con las características que adquieren esas vinculaciones internacionales y cómo están mediadas. Digo, si nosotros pensamos en una investigación que se desarrollaba a mediados del siglo XX, la vinculación de los científicos con sus pares en el exterior, si bien se daban, eran esporádicas y llevaban un proceso y un tiempo determinado. Si pensamos en la vinculación de los investigadores a fines del siglo XX, podemos observar
que son mucho más espontáneas. Digo, hoy estamos hablando, llevando adelante una escuela de verano en coordinación en distintos países, investigadores de distintos países, en un mismo momento, ¿sí? Hoy, cuando queremos que un colega lea un paper antes de publicar, puede ser una conexión instantánea. Antes pasaban meses, ¿sí? Y otros tiempos, otros procesos, que si de pronto en las actividades cotidianas se fueron naturalizando, no dejan de mostrar, ¿sí?, en términos analíticos, la irrupción que generó la conectividad, ¿sí?, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las investigaciones, en la vinculación entre los científicos, y cómo esto se va incorporando a las dinámicas de las instituciones de educación superior. Y en este sentido, esta incorporación tampoco es natural, sino que también hay políticas que promueven la internacionalización de las instituciones de educación superior. Por eso digo que se dan cambios de orden cuantitativo en términos de cantidad de vínculos, pero también en términos cualitativos, en términos de, bueno, ¿qué características adquieren estos vínculos? Que, a ver, ¿a partir de qué tipo de plataformas están mediados? ¿Sí? ¿A partir de qué políticas están incentivados? ¿Hay una política por parte de la institución? ¿Hay una política por parte del Ministerio de Educación de orden nacional? ¿Hay una política por parte de eslabones, digo, de instancias regionales, ¿sí?, que incentivan la internacionalización? ¿Cuál es la política de los organismos internacionales? Y esto nos lleva, y a partir de observar estos elementos en distintas investigaciones, podemos definir que las características distintivas que adquiere la internacionalización a partir del último cuarto del siglo XX tienen que ver con que se configura como un proceso que es multidimensional, ¿sí?, que es complejo y que es transversal a las funciones sustantivas de la universidad, donde justamente en este proceso intervienen distintos agentes y actores de internacionalización. En este sentido, los agentes tienen la función de promover la internacionalización y los actores de ejecutarla. Consecuentemente, y siguiendo un poco la línea de análisis que presenta Jesús Sebastián, podemos pensar que la universidad se configura como un agente y como un actor de la internacionalización, dado que la universidad es un agente de internacionalización en la medida que promueve la internacionalización vinculadas con otros actores sociales, ¿sí?, y como un actor en la medida que es objeto de políticas y de planes de promoción de la internacionalización de carácter nacional e internacional. En este sentido, podemos identificar que hay políticas de promoción, ¿sí?, que la internacionalización se estimula justamente a partir de políticas de promoción, ¿sí?, de la cooperación internacional, pero también a partir de políticas de evaluación, ¿sí? Cuando nosotros analizamos la internacionalización solamente a partir de políticas de promoción, ¿sí?, a ver, bueno, ¿cuáles son los programas que incorpora la universidad, que incentivan la internacionalización de la universidad, pensando en la universidad como un actor de la internacionalización? ¿O cuáles son las políticas que lleva adelante, que implemente, que desarrolla la institución universitaria? Bueno, esa es una visión sesgada de la internacionalización porque estamos mirando una parte, ¿sí?, de este proceso. También es necesario mirar cómo están incentivadas estas dinámicas de internacionalización, este proceso de internacionalización, a partir de las políticas de evaluación, ¿sí? Y en este sentido podemos identificar las políticas de la evaluación sobre la universidad, pero también las políticas de evaluación sobre los investigadores, ¿sí?, que son justamente estímulos que llevan a las universidades y a los investigadores a internacionalizarse. Y que en ocasiones estos estímulos entran en tensión con las políticas de promoción, ¿sí?, no son lineales. Por eso hablamos de un proceso que es complejo y que es necesario observarlo a partir de casos concretos. Y estas tensiones que emergen, bueno, van definiendo los rumbos que va adquiriendo cada una de las instituciones de educación superior. Y también es importante tener en cuenta esto porque ninguno de los estímulos, ya sea los estímulos que se generan mediante las políticas de promoción de la internacionalización, como los estímulos que se generan a partir de las políticas de evaluación, ninguno de los estímulos son neutrales, sino
que detrás de estos estímulos, ¿sí?, de estas políticas, claramente hay proyectos de internacionalización que están en tensión. Y en este sentido es necesario justamente pensar la internacionalización desde una perspectiva multidimensional. En este esquema que les presento, trato de pensar, bueno, a ver, cómo incide lo internacional, lo regional, lo nacional y lo disciplinar en traccionar las lógicas de internacionalización de una universidad, de un caso de estudio, ¿no es cierto? Podemos pensar en la Universidad de Chile, podemos pensar en la Universidad de Concepción o en cualquier universidad de la región latinoamericana, ¿sí? Pero podemos observar a partir de distintos casos de estudio cómo los distintos entornos internacionales, regionales, nacionales y disciplinares se generan instrumentos que permiten tensionar el proceso de internacionalización, ¿sí? Y en este sentido, cuando puntualizamos en este elemento de intersección que tiene que ver con la universidad y la disciplina, ¿sí?, focalizando en esto, vamos a indagar, bueno, cuáles son las tensiones que emergen en la proyección de la internacionalización de la investigación en la universidad, fundamentalmente a partir de puntualizar en las unidades de investigación. Y justamente acá volvemos a compartir un elemento que nos llamó la atención, igualmente que en la ponencia anterior que mencionaba André, digo, donde ellos se encontraban en la Universidad de Chile, justamente a las unidades de investigación como un área donde se tensionaba la lógica o el proyecto de internacionalización de la universidad porque adquiría una lógica propia. Y esto no es casual, y esto por eso hago referencia a que tiene que ver con una perspectiva histórica de cómo se construyeron las universidades y las disciplinas en nuestra región. Ustedes saben que la investigación, la ciencia y la universidad no surgen en el mismo momento. Las universidades, en términos globales, surgen en el medioevo europeo, y la ciencia, ¿sí?, las disciplinas científicas, surgen en el siglo XVII. Luego confluyen las unidades de investigación, ¿sí?, la investigación y la ciencia moderna en la universidad. Y ese es un proceso que se da básicamente en el siglo XIX en las universidades latinoamericanas. Dado que las primeras universidades que tenemos en América Latina son las universidades confesionales, ¿sí?, donde la perspectiva no eran universidades vinculadas a la investigación, sino a la transmisión de conocimiento. Ahora bien, en el siglo XIX comienza a incorporarse el modelo de universidad humboldtiano, que tiene la incidencia fundamentalmente del modelo de universidad alemán, ¿sí? También, bueno, está la incidencia del modelo de universidad napoleónico, pero fundamentalmente el modelo que se toma de universidad vinculada a la investigación es el modelo humboldtiano. En este sentido, comienzan a construirse las disciplinas científicas y los campos de producción de conocimiento en el ámbito de las universidades, de las instituciones de educación superior, y se comienza a enfatizar en la investigación dentro de las universidades, a construir los campos científicos y disciplinares, en conexión, por supuesto, con las lógicas de producción de conocimiento de los centros de producción de conocimiento. Y en este sentido, podemos identificar ciertas tensiones que emergen en construcciones disciplinares que nacen internacionales, ¿sí?, y que van adquiriendo construcciones a lo largo de la historia a partir de lógicas disciplinares, con la política de internacionalización que emergen en las universidades desde finales del siglo XX, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hay una disociación de los tiempos y de las construcciones y de los tejidos sociocognitivos que se fueron construyendo hacia el interior de las universidades, que no siempre pasaron por la política institucional, sino que pasaron por la lógica de vinculación de los propios investigadores y de las unidades de investigación, ¿no es cierto? Y en este sentido podemos tomar como referencia a Clark, quien, bueno, proviene de los estudios de la educación superior y quien justamente menciona que hay una tensión entre la disciplina y el establecimiento en ejercer control sobre la organización académica. Si esto lo pensamos desde la lógica de la internacionalización universitaria y cómo incide
en el control de la internacionalización universitaria, cobra sentido, y cobra sentido muchas veces las dificultades que tiene la institución universidad en llevar su proyecto institucional a las unidades de investigación, ¿sí? Cuando esto se pretende hacer desde una perspectiva lineal de arriba hacia abajo. Por eso me parece muy interesante las herramientas que propone la Universidad de Chile presentadas en la ponencia anterior. Y para comprender esto y para darles algunas pistas en términos históricos de cómo se fueron construyendo las disciplinas en nuestra región, podemos tomar como ejemplo el caso del desarrollo de la investigación en la Universidad Nacional de La Plata, que es una universidad argentina, una universidad tradicional, una universidad que tiene una clara incidencia de la perspectiva humboldtiana y de la Universidad de la Investigación, donde se puede observar que a inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, por ejemplo, en el campo de las ciencias físicas, había una incidencia muy fuerte de la física alemana, y fue como se fue construyendo fuertes centros de producción de conocimiento de carácter disciplinar, y que fueron reproduciendo determinadas trayectorias científicas, ¿sí? Vinculadas justamente con sus pares del exterior, pero lógicas que van de abajo hacia arriba, donde en una primera instancia son los investigadores alemanes que se instalaron en la Universidad Nacional de La Plata y comenzaron a construir sus equipos de investigación. Luego se fueron formando recursos en la misma universidad que hacían sus posgrados en el exterior, luego se reinsertan en la universidad, se crean los doctorados, luego la instancia de vinculación en la construcción de conocimiento pasada por la formación de la estadía postdoctoral, ¿sí? Y así, de esta forma, se van construyendo entramados de relaciones vinculados a las dinámicas disciplinares en el marco de determinadas disciplinas científicas. ¿Sí? Lo mismo podemos observar en el área de la astronomía, disciplina en la cual Chile es mucho más fuerte, pero también ver, cómo se construyen estas fortalezas. Y esto de tener, por ejemplo, en el caso de La Plata, la física, como pensando en el principio del siglo XX, donde se pensaba que la Universidad de La Plata era un centro de física teórico vinculado a la ciencia alemana, y que de primer nivel, que era vinculada a ciencia de punta, como a partir de distintos cambios en términos relacionales, también se va modificando. ¿Qué implica esto para las dinámicas de producción de conocimiento y qué tipo de conocimiento se termina generando? Estas unidades académicas generan conocimiento que se vincula con las necesidades de las sociedades de las que forman parte, o terminan generándose dinámicas sumamente específicas, ¿sí? Y disciplinares, donde muchas veces se pierde la conexión con las sociedades en las cuales se está inserta, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de la internacionalización de la investigación y las distintas trayectorias y cómo fue evolucionando desde la construcción de las tradiciones científicas, desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX, tenemos autores interesantes también que han trabajado la temática y que nos pueden brindar herramientas y elementos, como Pablo Kramer, que está citado en este trabajo, que identifica distintos momentos de la internacionalización de la investigación, desde la formación de tradiciones científicas hasta las dinámicas de internacionalización de corte más liberal, para justamente en el último cuarto del siglo XX hacer referencia a las mega redes de producción de conocimiento. Pero ¿qué pasa con esto? A medida que se va llevando adelante este tipo de trayectorias científicas y se va centralizando el conocimiento en estas mega redes de producción de conocimiento de carácter disciplinar, también hay una pérdida del control cognitivo sobre las investigaciones que se llevan adelante. Y este es aquí un poco el problema y la necesidad de problematizar, cuando decimos, la internacionalización de la investigación que se hace desde una lógica meramente disciplinar termina siendo tan específica y respondiendo a agendas
que son generadas exógenamente a partir de políticas de otros centros de producción de conocimiento, donde muchas veces los investigadores de la región latinoamericana aportan, ¿sí? Pero aportan elementos que tienen que ver con la observación, como puede ser en el caso de los observatorios, digo, un espacio, hay una ventaja comparativa que les permite vincularse e instalar los observatorios en la región. Ahora, nuestros investigadores, nuestras universidades, ¿qué capacidad de toma de decisiones, de definición de problemas cognitivos tienen en el marco de estas mega redes de producción de conocimiento? En este sentido, si nosotros nos remitimos a la literatura, podemos observar, y a los casos de estudio, ¿no es cierto?, podemos observar que los márgenes de decisión de los problemas cognitivos a trabajar se terminan reduciendo, ¿sí? Y ese es uno de los principales problemas que presenta la investigación en las universidades latinoamericanas cuando hablamos de programas o de proyectos de cooperación vinculados a la internacionalización de la investigación de carácter asimétricos, ¿sí? Porque estas asimetrías muchas veces condicionan las agendas de investigación que se están llevando adelante y cuáles son los objetivos de los investigadores y de las instituciones al formar parte de esas mega redes o proyectos de investigación. Ahora bien, teniendo en cuenta esto y las características que adquiere la internacionalización de la investigación, y entendiéndolo desde una perspectiva histórica, a ver por qué se construye de esta forma y por qué se da de la misma forma en las distintas universidades de la región latinoamericana. ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo de la ciencia a nivel internacional y el lugar que América Latina ocupó en el desarrollo de la ciencia a nivel internacional? A partir de pensar esto, también es necesario pensar, ¿hay una sola forma de internacionalizarse? Al hablar de cooperación internacional, al hablar de internacionalización de la investigación, solamente podemos hablar de que los investigadores latinoamericanos adquiramos un rol subordinado en mega redes científicas. ¿Cuál es el rol que pueden jugar los investigadores en las dinámicas de cooperación internacional? ¿Cómo se puede lograr? ¿Lo pueden lograr los investigadores en forma aislada? ¿Sí? Y acá empiezan a jugar otros elementos, y acá empieza a jugar la necesidad de pensar la internacionalización desde una perspectiva institucional, desde una perspectiva política, desde una proyección. Y en esto retomamos un poco las inquietudes también de la ponencia anterior. ¿Cuál es el proyecto institucional de mi universidad? ¿Qué tipo de internacionalización quiero llevar adelante? Este tipo de internacionalización le interesa a la institución, una institución que está inserta en un entramado social, ¿sí? Y también beneficia a mis investigadores. Entonces, en este sentido, es interesante pensar más allá de las lógicas disciplinares y de la reproducción de tradiciones académicas, sino pensar en lógicas político-institucionales que nos permitan pensar la internacionalización desde una perspectiva latinoamericana, desde una perspectiva situada. Ahora bien, esta pregunta que les traigo, ¿hay una sola forma de internacionalizarse? ¿Estamos condenados a formar parte de los megaproyectos en forma subordinada? ¿O podemos llevar adelante una política de internacionalización al respecto desde América Latina? En este sentido, cuando observamos, ¿sí?, a partir de distintos casos de estudio y de hacer un recorrido por la bibliografía, ¿qué está pasando con la internacionalización en las universidades latinoamericanas? Podemos encontrar que no hay una sola forma de internacionalizarse, que no hay un solo modelo de internacionalización, sino que la internacionalización en América Latina, en las universidades latinoamericanas, se presenta a partir de distintas tensiones, ¿sí? Tensiones entre un modelo de internacionalización hegemónico que tiene que ver con el lugar subordinado que ocupó históricamente la investigación y la ciencia en las universidades de la región y que tiene que ver con su carácter de construcción, ¿sí?, sociohistórica, pero también dinámicas de internacionalización no hegemónicas que buscan justamente construir un proyecto de internacionalización vinculado a las necesidades de la región. Y en este sentido, en términos analíticos, nos permite contrastar un modelo de internacionalización exógeno e incentivado por proyectos, actores e intereses extrarregionales,
¿sí? Y esto quiere decir con que estamos pensando la internacionalización también desde una perspectiva geopolítica, donde hay programas mega regionales que buscan instalarse o generar agendas o proyectar agendas en las universidades de la región, ¿sí? Con intereses, por supuesto, de sus políticas nacionales, regionales, institucionales, pero que no siempre estos proyectos son positivos en sí mismos, sino que son positivos en la medida que nosotros podamos insertarnos en función de la propia proyección institucional. Y en este sentido, las dinámicas de internacionalización exógenas son contrastadas a partir de dinámicas de internacionalización endógenas, así como la contracara, la perspectiva dialéctica de esta internacionalización, donde las estrategias de internacionalización se elabora justamente acorde a la proyección estratégica de la universidad, orientada también por las lógicas de objetivos nacionales y regionales, porque en este sentido, desde una perspectiva de internacionalización endógena, se piensa la internacionalización de la universidad en relación con el entramado socioproductivo en el cual está inserta la institución universitaria. Y en este sentido también podemos identificar tensiones entre lógicas de internacionalización mercantil, ¿sí? Donde la internacionalización se genera con fines de lucro y prima la racionalidad económica, y a esto me refiero fundamentalmente con la venta de servicios educativos, ¿sí? Que también a partir de la masificación y de la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación también se han incrementado, lo que llevando a la deslocalización del conocimiento que se genera, que lo único que buscan son réditos económicos y bajan la calidad de la transmisión de conocimiento en las instituciones de educación superior, en contraposición con una lógica de internacionalización solidaria que utiliza justamente este tipo de instrumentos para generar puentes de colaboración en producción de conocimiento, ¿sí? A partir justamente de construir lazos de cooperación internacional en función de temáticas específicas. Y también podemos contrastar las lógicas de internacionalización competitiva en contraste con la lógica de cooperación colaborativa, donde las lógicas de internacionalización competitiva tienen que ver con que las universidades compiten por prestigio y posicionamiento en ranking internacionales, mientras que los investigadores compiten por el acceso a recursos, a fondos a nivel internacional. Esto se contrapone justamente con las dinámicas de cooperación internacional vinculadas a la complementariedad de capacidades, ¿sí? Donde el proyecto de internacionalización basado en dinámicas de cooperación internacional tiene que ver con complementar capacidades en función de objetivos concretos y el fortalecimiento del proyecto institucional. Sí, no sé si quería decir algo, Giovanni. Sí, es que estamos en tiempo, María Soledad, estamos pasados unos minutitos para que ya podamos ir finalizando, por favor. Perfecto, bueno. Gracias. Bien, gracias. Voy a tratar de ir redondeando. Acá, por ejemplo, les traía como ejemplo la competencia que muchas veces se da en las universidades, incluso del mismo país, del posicionamiento en rankings internacionales, cuando mostrando, por ejemplo, los rankings QS de los años 2019 y 2020, de cómo se han posicionado las universidades. En el caso de Chile están ubicadas la Universidad Católica de Chile en el primer lugar, la Universidad de Chile en el séptimo lugar. Ahora, mi pregunta es, ¿todas las universidades chilenas tienen la capacidad de estar apuntando a la evaluación de las instituciones a partir de este tipo de ranking? ¿O hay otras dinámicas de internacionalización y de producción de conocimiento que pueden ponderar y que son funcionales a su proyecto institucional, que no responde a estos indicadores comunes, que en realidad lo que terminan es generando criterios de homogenización de las instituciones de educación superior, cuando muchas veces los proyectos institucionales son completamente distintos? En este sentido, me parece interesante tener en cuenta la complejidad que adquieren las instituciones de educación superior en América Latina y la necesidad de pensar la internacionalización de las instituciones de educación superior desde una perspectiva integral. Esto es, que contemple
las actividades de investigación, docencia y extensión, ¿sí? Y acá, en este gráfico, trato de justamente mostrar, bueno, a ver, ¿por dónde pasa la internacionalización en América Latina? ¿Sí? ¿Cómo se generan los programas de cooperación internacional? ¿Cómo se generan los programas de cooperación en investigación? ¿Qué están priorizando? ¿Qué se está priorizando? La competencia entre investigadores, la competencia entre universidades por ponderar el ranking, o la cooperación para resolver problemas concretos que están presentes en nuestras sociedades. Y en este sentido, cuando hablamos de problemas, que también se ha mencionado en la ponencia anterior, la emergencia de problemas globales, no nos tenemos que olvidar que aunque emerjan problemas globales, pensarlos desde una perspectiva situada adquiere características distintas, ¿sí? Porque de pronto hay problemas globales que no son encarados de la misma forma en las distintas instituciones de educación superior en los distintos contextos, porque están condicionados por otros elementos, como son la pobreza estructural, como es la brecha digital. Digo, las soluciones que se dan a los problemas en términos globales no siempre son las mismas que se pueden dar en todas las instituciones de educación superior, y fundamentalmente teniendo en cuenta las brechas que presenta la región latinoamericana. En este sentido, identificamos a las redes de producción de conocimiento y fundamentalmente a las redes de cooperación sur-sur como una instancia interesante para pensar la internacionalización a partir de dinámicas de cooperación internacional. Justamente pensar la cooperación internacional a partir de proyectos concretos, ¿sí? Pensar las redes como instrumentos, no como política institucional, sino como un instrumento que puede ser promovido desde la política institucional o desde la política nacional o regional, a partir de problemas concretos, a partir de agendas concretas, donde confluyan las actividades justamente de investigación con la docencia y la extensión, ¿sí? No pensar solamente en términos de investigación tradicional de carácter disciplinar, sino tener la capacidad de pensar de proyectos interdisciplinares, ¿sí? Donde confluyan las actividades de investigación, docencia y extensión en función de proyectos concretos, ¿sí? Y estos proyectos que estén vinculados a temáticas y a problemáticas regionales. Esto claramente demanda la interacción con otros actores sociales y tipos de saberes, ¿sí? Y esto demanda pensar justamente la internacionalización desde una perspectiva transversal. Las redes como instrumento ha sido claramente una política que se ha llevado adelante en distintas instancias, pero que se ha promovido fundamentalmente a partir de las discusiones que se han dado en la región latinoamericana, a partir de las distintas conferencias regionales de educación superior. Ustedes saben que previo a las conferencias de la UNESCO en la región latinoamericana, en el año 1996, se desarrolló la conferencia de La Habana. En el año 2008 se generó la Conferencia de Educación Superior de Cartagena de India de Colombia, y en el año 2018 la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba, Argentina, ¿sí? En las distintas conferencias regionales, una de las características que se han identificado en el debate es la potencialidad de las redes regionales en producción y difusión de conocimiento. Y estas discusiones y estos elementos han sido retomados por algunas políticas de carácter regional, ya sea desde el sector educativo del Mercosur, como también desde el Ministerio de Educación argentino, para promover a las redes como instrumentos concretos, de agendas endógenas, ¿sí? Esto es, identificar un conjunto de problemas que responden, a las cuales pueden responder a las universidades de la región, y lanzar convocatorias en función de esos problemas concretos. Convocatorias que buscan generar conocimiento que a su vez tenga incidencia sobre las políticas públicas. Y me pareció interesante compartir con ustedes este tipo de convocatorias, este tipo de instrumentos que incentivan la generación de redes de producción de conocimiento, porque considero que es uno de los elementos que nos va a permitir pensar en forma conjunta a los investigadores de la región latinoamericana sobre los problemas que nos acechan, ¿no es cierto? Es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los problemas que acechan hoy en día a la región? ¿Cómo podemos generar soluciones a partir de complementar capacidades y trabajar en función
de proyectos concretos que involucran actividades de investigación, docencia y extensión para que tengan llegada a la comunidad y que nos permitan dialogar con otro tipo de pares no académicos, ¿sí? Y bueno, para ir cerrando, porque estoy sobre el límite de tiempo, me gustaría dejar la inquietud de pensar en dinámicas de internacionalización que ponderen la cooperación por sobre la competencia, que reconozcan distinto tipo de pares y distinto tipo de saberes, esto es, que nos permitan generar conocimiento desde una perspectiva dialógica, ¿sí? Donde justamente se entienda el desarrollo de la región desde una perspectiva integral, basada en la complementariedad de capacidades, y donde se priorice justamente la legitimidad del conocimiento que se desarrolla como forma prioritaria en función de resolver los problemas sociales que acechan a la región. Es decir, que se priorice la legitimidad por sobre la eficacia y la eficiencia, que también tienen un componente político, ¿sí? Y fundamentalmente pensar la internacionalización no en términos de homogeneización, sino de diversidad, ¿sí? Que permitan respetar la diversidad regional, valorar el interculturalismo, el multiculturalismo, aprender de las diferencias, entender que ese otro es un otro que me puede retroalimentar y que tiene capacidades que de pronto a mí me faltan y que yo también tengo capacidades que al otro le faltan y por lo tanto podemos generar una síntesis superadora. Por supuesto que para pensar en estas dinámicas de internacionalización basadas en redes de producción de conocimiento y como nos ha mostrado el año 2020 atravesado por la pandemia, también se incorporan otras dinámicas de internacionalización que no solamente tienen que ver con la movilidad o desarrollo de proyectos conjuntos, sino también con la internacionalización en casa, donde las tecnologías de la información y la comunicación adquieren cada vez más presencia, donde podemos estar llevando adelante proyectos en forma colaborativa, a pesar de estar situados en distintos lugares, pero sin olvidarnos que lo estamos pensando desde una perspectiva situada y cuáles son los problemas que tiene la región para afrontarlos. Y en este sentido, no quiero dejar de mencionar que si bien el 2020 fue un contexto donde nos tuvo a todos discutiendo y debatiendo en el marco de las redes, en el marco de la virtualidad, de los congresos, de las jornadas, de los encuentros, también hay otros elementos y sectores que no acceden a esas redes porque también hay una amplia brecha digital en nuestra región. Y para llevar a un tipo de internacionalización inclusiva que nos permita generar conocimiento en función de nuestras necesidades sociales, es necesario tener presentes esto, ¿no? La inclusión en la internacionalización y justamente contemplar cuáles son los problemas que tienen nuestra región para llevar adelante estos mecanismos. Y uno de esos es la brecha digital. Si nosotros podemos observar que, de acuerdo a los datos de la CEPAL, para el año 2019, el 67% de los hogares urbanos tenían conectividad a Internet. En cambio, en el caso de los hogares rurales, solamente el 23% de los hogares rurales tiene conexión a Internet. Y esto sin contemplar la calidad de la conexión, ¿no es cierto? Entonces, para pensar en una internacionalización inclusiva y pensar en las TICs como puentes o como medios que nos permitan vincularnos desde la internacionalización en casa inclusive, es necesario también pensarnos desde América Latina y con los problemas y las brechas tecnológicas y sociales que acechan a la región. Bueno, en este sentido, como reflexiones finales, me gustaría señalar que la internacionalización, como pudimos observar a lo largo de la presentación, no es neutral al desarrollo de la institución universitaria, por lo tanto, y destacar la importancia de entender la internacionalización justamente desde una perspectiva situada, destacando el carácter político de la internacionalización de la educación superior en un contexto geopolítico cambiante, que si bien no hemos puntualizado demasiado en el contexto geopolítico, creo que no se tiene que pasar por alto. Es necesario
identificarlo, puntualizar y ver cómo está incidiendo ese contexto geopolítico en las dinámicas de internacionalización de nuestras instituciones de educación superior. Y en este sentido, identificar a las redes de cooperación sur-sur como dispositivos que permiten justamente generar dinámicas de internacionalización solidarias y endógenas orientadas a la integración regional. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Estoy atenta a las preguntas y comentarios. Muchas gracias, María Soledad, por relatarnos esta experiencia desde su universidad y focalizar en puntos tan importantes como es la brecha digital, que nos afecta a todos y también en nuestro país. Bueno, en honor al tiempo, hemos compilado algunas preguntas, ya, porque vamos a realizar una pregunta para cada expositor, en base a lo que nos ha llegado. En primer lugar, voy a consultar a André. Cada expositor va a tener 4 minutos máximo para responder su pregunta, y la consulta dice así, es una compilación de preguntas. Gracias por la sinceridad y por contar lo bueno y lo malo. Eso recuerda que el camino de éxito está lleno de fracasos de los que se aprende. Si pensamos en la práctica, ¿este modelo de 3 niveles de trabajo realmente llega a todos los departamentos y académicos de la misma manera? ¿O hay prioridades para algunas facultades o áreas específicas de la universidad? Por ejemplo, STEM Subjects. ¿Cómo canalizaron las necesidades de las unidades académicas y cómo las priorizaron? Y cómo identificaron a los académicos líderes. Esa sería una pregunta compilada que le hacemos a André. ¿Está Ok. ahí? Sí. No, estaba activándolo. Primero, el grueso de la pregunta tiene que ver con cómo priorizamos, y la otra tiene que ver con qué información utilizamos para decidir. Respecto a la priorización y la posibilidad real de llegar a todas las personas o a todos los académicos y académicas, sería una mentira que les dijera que llegamos a todos. No, eso es imposible, más en una universidad que tiene 1.500 investigadores. Es como, yo hice un simple ejercicio que fue un chiste, digamos, en la apertura del proyecto, tal como dije ahora, que si nosotros hubiéramos repartido la cantidad de recursos que nos dio el ministerio por el número de investigadores para que se internacionalizara, le tocaba a cada uno 500.000 pesos. Con eso tenían que internacionalizarse. Entonces, en la práctica no funciona así. Uno tiene que priorizar. Y la priorización partió primero con algo que les mencioné al comienzo, y que reconocíamos de que existían asimetrías muy importantes entre las unidades académicas que teníamos que abordar. Y por lo tanto, nuestra primera prioridad no tenía que ver con los que ya estaban internacionalizados, sino que sobre todo los que estaban en la capa intermedia, que tenían un alto potencial y había que empujarlos para que salieran y hacernos cargo en más largo plazo de aquellos que iban muy atrás. Esto fue a propósito de lo que mencionaba Soledad, de cómo las políticas nacionales inciden y cómo piensan la internacionalización. Fue un terremoto con el Ministerio de Educación en un comienzo, porque el diseño original de su política pública era potenciar la internacionalización de áreas prioritarias y con gran impacto. Y yo creo que se les mencionó ya varias veces en mi presentación como astronomía. Yo les decía, nosotros le dijimos, mira, $2 millones puestos en astronomía es como tirar una gota en un mar. No tenía ningún sentido, no hacía un cambio de ningún tipo. Entonces, nosotros tuvimos que posicionar políticamente la discusión de que una institución se ve de manera integral. Ese es el rol de una rectoría, que no se ve desde un punto de vista parcializado. Entonces, priorizamos y nos priorizamos sobre esos puntos. Y también sobre lo que nombré sobre potenciar investigadores jóvenes. Ahora, lo segundo, que tenía que ver con cómo seleccionábamos a estas personas líderes. Información primero. Créanme que eso es tan concreto. Nosotros tuvimos que hacer un scouting, una búsqueda completa de los perfiles de nuestros investigadores e investigadoras en la universidad, categorizarlos de distintas formas, no voy a nombrar cada una, pero de ahí lo que hicimos ver cuáles eran los que tenían mayor potencial, y en los cuales nos equivocamos en algunos y en otros acertamos,
y esos que tenían mayor potencial los invitábamos a participar. Y de nuevo, de 100, 50 te quedan, porque otros te rechazan, no quieren, y de esos te funcionan la mitad, y al final te quedas con un grupo muy reducido, que es tu red de confianza dentro de la institución para incentivar los proyectos. Y es mirar los antecedentes, hablar con estas personas, invitarlos a participar de estos proyectos. No tiene, créanme, no tiene una mayor complejidad que esa. No necesitamos ni machine learning ni nada, ni con el respeto de mis colegas que están acá, que probablemente puedan hacerlo de esa forma. Nosotros no lo podíamos hacer en ese momento. Fue bastante más artesanal, si ustedes quieren, pero bastante eficiente y efectivo en ese momento. Y hasta el día de hoy seguimos utilizando el mismo modelo. Pero que hay cambios. Después de, obviamente, del 2016 al 2021, ya hemos permeado distintas capas, distintos tipos de personas, y hay ciertos relatos que ya están aceptados dentro de la universidad. Acababa de terminar una reunión antes de entrar a esta presentación, y los decanos hablaban de transdisciplina, hablaban de equidad interna, hablaban de género, hablaban de hacerse cargo de las asimetrías entre las unidades académicas, que cuando partimos el año 2016 nos miraban con una especie de desconfianza. ¿Qué está hablando este tipo aquí? Entonces, es ahí cuando te das cuenta que hay indicios de cambio cultural. No quiero hablar de un cambio cultural profundo, pero hay indicios de cambio cultural, y ese punto yo lo quisiera destacar. En definitiva, mirado desde un punto de vista interno, no externo, esto significa un cambio cultural de la institución, y los cambios culturales se gestionan, no pasan porque uno los diga. Y eso la teoría de la gestión te lo demuestra desde la década de los 70 con los estudios que se han hecho en todas esas áreas. Perfecto, perfecto. Gracias, André, por esa explicación y ese cambio de cultura que se debe hacer sí o sí. Agradecer entonces la respuesta de André. Ahora vamos a continuar con la pregunta que le tenemos a María Soledad. Y la pregunta dice así: ¿cuáles son los desafíos futuros para la internacionalización de la ciencia y la tecnología en Latinoamérica? Bueno, a mi criterio los desafíos tienen que ver con comprender justamente que la internacionalización debe pensarse desde una perspectiva integral, debe pensarse desde una perspectiva endógena, solidaria, colaborativa, que implique contemplar al otro, ¿sí? Y que implique mirarnos entre los investigadores latinoamericanos, ¿sí? Y identificar las capacidades de nuestros colegas de la región, que justamente por una perspectiva y una construcción también cultural, histórica y cultural, de carácter etnocéntrico, que ha permeado en la cultura de las universidades latinoamericanas, que muchas veces se dificulta que los investigadores de la región miren a sus pares latinoamericanos. Y yo creo que pensando la internacionalización, incluso en términos geopolíticos y estratégicos, es fundamental reunir y complementar capacidades entre investigadores latinoamericanos, pensar en una ciencia latinoamericana, ¿sí? Pensar en resolver los problemas que acechan a la región latinoamericana y sacándonos ese manto de inferioridad que nos ha caracterizado históricamente. Y en este sentido estoy pensando en revalorizar, por ejemplo, idiomas o lenguas como el guaraní, revalorizar el portugués como un idioma que necesariamente tendría que estar en la currícula de todas las universidades latinoamericanas. Digo, pensarnos como región. Creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos por delante. Y como mencionaba André, creo que hay grandes cambios culturales. Creo que en términos de algunas problemáticas que nos acechan como región y que adquieren características particulares en la región, se están incorporando, se está trabajando en forma colaborativa, como es la problemática del género, pero todavía falta mirar esas problemáticas desde una perspectiva latinoamericana. Digo, creo que hay que ir hacia ahí. Perfecto, Giovanni, gracias María Soledad. Giovanni, ¿puedo agregar si me permite, María Soledad? A propósito de la pregunta que también tenía que ver con innovación, que lo hemos tratado poco, voy a referirme a innovación de base tecnológica. Efectivamente, lo que plantea María Soledad y de esta mirada latinoamericana también debe permear
la discusión en torno a innovación tecnológica en nuestro país. Desde una mirada neoinstitucional hemos abrazado con demasiado fervor los modelos tipo Silicon Valley para ser aplicados en nuestros países. Y en realidad habría que traerse todo Silicon Valley para ser Silicon Valley, no una parte. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de la internacionalización de la innovación de base científica, esta requiere varias condiciones que son únicas a los territorios, a sus políticas públicas, a sus actores privados, a sus universidades. Esto no se trata solo de financiar una nueva oficina de transferencia y licenciamiento, como se hace a través de la Corfo, o generar otro centro más tecnológico a propósito del problema del ITL, del Instituto de Tecnologías Limpias que hemos tenido. Esto se trata de pensar estratégicamente un país, cómo la ciencia y la investigación aportan a ese país, aportan a la región, y cómo se lleva a cabo. No se trata de una técnica de la innovación, no se trata solamente con contratar un mejor abogado en patente, porque tú vas a jugar en un contexto internacional que también es político. Entonces, me parece que en ese caso, y con esto termino, cuando hablamos de innovación de base tecnológica, juegan los mismos principios también que Soledad ha planteado. O sea, tenemos que ser críticos respecto de cómo estamos pensando esa innovación de base tecnológica. No solamente en una discusión del 0,36% que gastamos del PIB en innovación, sino que en realidad, aunque tuviéramos el 1%, ¿en qué lo vamos a gastar? Que es una discusión de carácter político. Y una Ahí discusión no menor. Quiero sumar un comentario a esto, creo que va bastante en línea con lo que mencionaba André, que tiene que ver con volver a pensar o retomar los antecedentes de los pioneros, del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, por ejemplo. ¿Sí? Pensar, bueno, desde la región latinoamericana, pero pensar qué ciencia necesitamos en la región latinoamericana, ¿sí? ¿Qué ciencia, qué tecnología, qué desarrollo? Porque, a ver, no siempre es emular otros modelos, sino tenemos que animarnos a construir nuestros propios modelos. Y por supuesto que esto no lo puede hacer una universidad aislada o un país aislado. Yo creo que tiene que pensarse, y estoy convencida, que tiene que pensarse en términos regionales. Y digo, y hay bastante discusión vinculada a la temática. Digo, el campo de estudios sociales en ciencia y tecnología ha llevado adelante estas discusiones desde distintas perspectivas de análisis, por supuesto, pero fundamentalmente a mí me parece interesante volver a los pioneros, volver al pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, que justamente ya en la década de los 70 se cuestionaba a ver qué ciencia y qué tecnología necesitan los países latinoamericanos. Perfecto, ir en busca de esa necesidad de ciencia, ¿cierto? Que tenemos que estar atentos siempre. Bueno, agradecer nuevamente a Soledad, a André. Quiero dar el pase a continuación al director de Relaciones Institucionales y también director del proyecto, que quiere obviamente hacer el cierre y saludarlos a cada uno de ustedes. Steve Baeza, señor, ¿se encuentra por ahí? Steve. Hola Giovanni, muchas gracias. Bueno, simplemente agradecer nuevamente en nombre de la Universidad Católica Santísima Concepción a André y también a María Soledad por compartir, ¿cierto?, sus experiencias, su know-how, su expertise, que sin duda es valioso para nuestra institución, pensando en los desafíos que hoy nos encontramos. Pero también agradecer a todos los participantes también que durante estos 3 webinars que hemos tenido colegas de todas las universidades, pero también colegas externas de toda Latinoamérica, lo cual es un orgullo también y da felicidad en que estos temas se pueden abordar a través de un webinar, pero también para compartir los conocimientos. Así que nada más que agradecer a cada uno por su asistencia y vamos a estar compartiendo también todo lo que han sido los últimos 3 webinars, además al lanzamiento del proyecto. Y agradecer a todo el equipo que ha ayudado también que esto ha fluido muy bien, de forma como nosotros queremos.
nuestra institución y en general nada más que agradecer a cada uno. Así que desde ya muchas gracias y le dejamos también invitados a seguir informándose sobre el proyecto, sentirse también partícipe de este proyecto que es de la universidad, no es de una dirección, como bien señalaba André, que esto se hace en conjunto y que es de todo. Así que nada más que agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Steve, por sus palabras. Por mientras voy a avisar que vamos a enviar el link de la encuesta de satisfacción de la actividad del día de hoy, que ya va a estar apareciendo. Y en un ratito más también vamos a enviar el link de las fotografías que ya fueron reveladas y ya las pueden descargar en el link que les vamos a enviar en breve. Para, bueno, finalizar, quiero dejar a los expositores para que puedan despedirse de su audiencia, tremenda audiencia el día de hoy, dar la palabra, ¿cierto?, a María Soledad, a André, para que puedan dar unas palabras finales al público. María Soledad. Bueno, me resta decir solamente, bueno, agradecer, como dije al inicio, la invitación, bueno, felicitarlos también por este proyecto que comienzan a desarrollar y, bueno, quedo a disposición para lo que necesiten y para seguir colaborando y discutiendo en relación a estas temáticas. Así que, bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias también por compartir con Soledad. Y aquí estaremos, cualquier cosa que necesiten conocer de nuestros fracasos más que éxitos, pero son de los que uno más aprende. Pero encantado, encantado. Fue un placer. Muchas gracias, André, a María Soledad también por esas palabras. Bueno, ya nos vamos despidiendo de nuestra última actividad de internacionalización el día de hoy, pero sin lugar a duda que las metas y los objetivos ya están planteados con todos nuestros hitos. Agradecer también al equipo que nos acompañó durante estos días por cada uno de los labores de la acción en sinergia. Y de esta manera ya estamos cerrando nuestra última actividad de la Academia de Verano. Un abrazo cordial a todos, que tengan un muy buen día y estamos en contacto de cara al futuro con todos los desafíos. Un abrazo, cuídense mucho, que estén bien. Adiós. Chao, adiós.